Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Recibo un caluroso saludo del grupo número 1 de la Maestría de Educación para Bachillerato con mención en Pedagogía de las Ciencias Naturales de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. En esta ocasión vamos a hablarles acerca del sistema nervioso, ¿sí? Como primer punto del mismo, vamos a hablar de sus generalidades. Muy bien. El sistema nervioso es un sistema complejo y vital que desempeña funciones importantísimas dentro del cuerpo humano, como la percepción del entorno, la toma de decisiones, la coordinación de los movimientos, entre otras funciones. La respiración, la digestión, la circulación. Este sistema nervioso está formado por un conjunto de células nerviosas llamadas neuronas que transmiten las señales eléctricas y químicas. Un estudio en el 2009 revela que nuestro cerebro humano tiene alrededor de 86 mil millones de neuronas. Aquí tenemos las neuronas con su respectiva estructura, pero también dentro del sistema nervioso podemos considerar a las células gliales. Las neuronas procesan y transmiten la información, mientras que las células gliales sirven de soporte y protección para las neuronas. Por tanto, el sistema nervioso es una acción conjunta entre neuronas y células gliales. A continuación, el siguiente tema sobre las neuronas. Las neuronas son conocidas como la unidad funcional de lo que es el sistema nervioso. Se cree que lo que es el sistema nervioso tiene 10.000 millones de estas células, acompañadas también de células gliales, siendo mayor el número de células gliales que encontramos en el sistema nervioso. Estas neuronas están compuestas por tres partes, lo que es el cuerpo neuronal, en donde se encuentra lo que es el núcleo de esta célula y el citoplasma. Las dendritas, que son las ramificaciones que parten de lo que es el cuerpo de la neurona y conectan entre sí que se conectan entre sí para lo que es recibir la información. El axón es la prolongación larga de las dendritas y a través de lo cual su función es transmitir lo que es la información entre neuronas. La sinapsis es el espacio comprendido entre lo que es el extremo de una neurona con otra para así dar lo que es la comunicación entre estas mediante lo que son impulsos nerviosos y neurotransmisores. Como estructura del sistema nervioso tenemos que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central a su vez se subdivide en encéfalo y médula espinal. El encéfalo está compuesto por cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y posteriormente el sistema nervioso periférico consta de dos sistemas, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Bien, con respecto al sistema nervioso central, este es el encargado de controlar funciones vitales para el ser humano, como es la respiración, la digestión, la reparación de órganos mientras dormimos, entre otras funciones. Además, es el que se activa ante un estímulo externo que genere mucha tensión o mucho estrés. El sistema nervioso central está formado por un conjunto de nervios y neuronas que transmiten señales a todo el cuerpo y a su vez lo reciben a través de estímulos sensoriales. Cabe recalcar que también es el lugar en el que se procesan los pensamientos, las emociones, los recuerdos.
Al sistema nervioso central lo componen el encéfalo y la médula espinal, como se mencionaba en la estructura, los cuales se encuentran en el cráneo y la parte inferior del canal vertebral, respectivamente. El encéfalo tiene la función de controlar las emociones, los pensamientos y los sentidos, como es el tacto, la visión, la respiración, el hambre y las funciones motoras. Esta a su vez se subdivide en el cerebro, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. La médula espinal no es nada más que la continuación del tronco encefálico que cumple la función de trasladar la información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Ahora bien, les vamos a hablar acerca del sistema nervioso periférico. En cuanto al sistema nervioso periférico, representa una vía de comunicación del sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Al mismo tiempo lleva los mensajes de ida y vuelta entre el sistema nervioso central y los demás órganos adyacentes, en este caso los órganos de los sentidos que desempeñan un papel muy importante en la transmisión de estímulos o información para que el sistema nervioso central lo procese y pueda transmitir alguna respuesta. El sistema nervioso periférico está formado por una red de nervios que se conecta con el encéfalo y la médula espinal. Estos nervios pueden ser de dos tipos: nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales son 12 pares en total y los nervios espinales son 31 pares. Cada uno de ellos cumplen una función específica de enviar una respuesta al órgano correspondiente. De acuerdo a las funciones, los nervios se pueden subdividir en nervios motores y nervios sensitivos. Los nervios sensitivos son aquellos que parten de los órganos de los sentidos que procesan la información, es decir, los impulsos nerviosos para llevar a cabo una respuesta acerca del sistema nervioso central. Y los nervios motores son correspondientes a todo el movimiento. Estos dos están conectados para llevar a cabo una función específica. El sistema nervioso periférico, además de ello, tiene las siguientes características. Dentro de los trastornos que podemos notar en el sistema nervioso periférico, puede ser daños en los nervios. En ese caso, cuando hay un daño en los nervios, correspondientemente la estructura de la vaina de mielina corresponde a un síndrome llamada Guillain-Barré, u otros nervios, a un solo nervio, o daño de dos o más nervios periféricos en las áreas distintas de nuestro cuerpo, corresponde a mononeuropatías múltiples, que son daños exclusivamente de nuestro sistema nervioso periférico. A continuación, otro tema relevante. Ya. Antes que nada, debo indicar que según estudios científicos indican que es importante el sistema nervioso porque es el encargado de relacionar con el exterior. ¿Por medio de qué? De los sentidos, como la vista, olfato, gusto, oído y tacto. Este es encargado de controlar las funciones de nuestro organismo. Uno de ellos es latir el corazón, el proceso de la digestión y el proceso de la respiración. Es importante porque aparte de ser un órgano específico, este es quien nos ayuda a almacenar nuestros recuerdos. También debemos tener en cuenta que los órganos que forman el sistema nervioso son muy delicados y por ello debemos poner en práctica las siguientes recomendaciones. Incluir en nuestra dieta saludable la vitamina B, comer frutos secos y cereales, frutas, entre otros alimentos. Debemos evitar el alcohol y drogas, también el café cargado, azúcar. Un dato importante es evitar las emociones violentas. Debemos evitar los excesos de la vida moderna, en este caso, los excesos que cada uno de nosotros sabemos y hemos vivido. Y otro aspecto importante es descansar al menos 8 horas diarias, puesto que el adulto no suele descansar este periodo de tiempo. En niños se debe descansar más de 8 horas, puesto que los pediatras han estudiado y han verificado
que el sistema nervioso cuando se encuentra en desarrollo debe descansar un poco más de tiempo porque al llegar a la adultez, este puede alterarse y no puede desarrollarse normalmente. A continuación, mi compañero. Bueno, muchísimas gracias a los expositores de este maravilloso tema, muy complejo realmente, que la ciencia está en pañales, ya que el sistema nervioso es todo un mundo amplio por descubrir aún. Esperamos haber aportado un grano de arena a este conocimiento para todos aquellos interesados en estudiar el sistema nervioso. Bien, con respecto a la actividad evaluativa, la misma va a estar a cargo de Freddy Ávila, quien nos va a explicar en qué consiste. Como actividad evaluativa tenemos lo que es un test evaluativo en Kahoot, donde cada estudiante deberá tener una buena conexión a Internet. Para lo que es acceder con el link, pueden acceder mediante el link, con el código PIN de juego o también con el código QR que estaba en las diapositivas. Se debe responder cada pregunta en base a la información expuesta del sistema nervioso. Cada pregunta solo tiene una opción correcta y un límite de tiempo establecido, por lo que se debe leer cada ítem con atención para evitar equivocarse. No hay opción para regresar preguntas, así que se debe seleccionar una respuesta de manera inmediata en el tiempo estipulado. Cabe recalcar que las preguntas expuestas son de dos tipos, son de verdadero y falso y de opción múltiple. Todas las preguntas de la actividad evaluativa están basadas en la clase del sistema nervioso y se pueden utilizar diapositivas que están subidas en el aula de Google Classroom para repasar y estudiar. Para lo que es la rúbrica, como indicador tenemos a cada pregunta, en total son 7 preguntas. Como criterios tenemos la de selección de la respuesta correcta y selección de la respuesta incorrecta. En caso de seleccionar la respuesta correcta, cada pregunta tiene su valor. En el primer caso de la primera pregunta, 2.5, y al momento de no seleccionar la respuesta correcta, automáticamente será 0 puntos. Y así con cada pregunta del test evaluativo. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de nuevo a todos por su atención y por haber compartido con nosotros el maravilloso y apasionante mundo del sistema nervioso del cuerpo humano.